Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo integral, la antiderivada. En este video muestro la forma de resolver tres ejercicios, donde hay que hallar la antiderivada de una función dada de forma inmediata. Aquí en el ejercicio 7 hay que antiderivar esta función. Como se puede observar, es muy difícil ver ahí qué propiedad fundamental se debe aplicar para hallar la antiderivada de forma inmediata. Sin embargo, vamos a transformar el integrando, aplicando identidades trigonométricas. Primero cambiamos tanto la secante como la tangente en términos de senos y cosenos. Luego reducimos aquí en el denominador estas dos fracciones. Ahora, aquí tenemos el cuadrado de un cociente. Eso es igual al cociente entre el cuadrado del numerador y el cuadrado del denominador. Aquí el numerador lo expreso sobre 1 para mostrar pues, los cuatro términos de una fracción compuesta. Tenemos un factor 1 menos seno de x en un extremo y 1 menos seno de x en un medio. Podemos cancelar ese factor y se obtiene. Ahora aplicando la raíz de la oreja, multiplicamos los extremos para hallar el numerador y los medios para hallar el denominador de la fracción simple. Aquí en el numerador tenemos coseno al cuadrado de x y hay una identidad fundamental que dice que esto es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Aquí en este numerador tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Factorizamos esa diferencia de cuadrados y ahora cancelamos este factor con este factor. Y va a quedar solamente 1 más seno de x. Hemos transformado el integrando a esta forma más sencilla. Entonces ahora procedemos a sustituir esta parte aquí. O sea, cambiamos los integrantes que son equivalentes, o sea, son identidades. Y aquí ya podemos aplicar los teoremas fundamentales. Aquí tenemos que hallar la antiderivada de una suma. Entonces antiderivamos cada uno de los sumandos. La antiderivada de 1 de x es igual a x. Y la antiderivada del seno de x es menos coseno de x. Y se adiciona la constante de integración c. Aquí aplicando la ley de los signos va a dar x menos coseno de x más c. Y esta es la antiderivada de esta función. Vamos a hacer la verificación. Esto es, vamos a derivar la antiderivada y debemos encontrar la función primitiva. Esto es la que está escrita aquí en el integrante. Aquí tenemos la derivada de una suma, derivamos cada uno de los sumandos. La derivada de x es 1. La derivada de coseno de x es menos seno de x y la derivada de la constante c es 0. Y aquí menos por menos da más, nos vamos a obtener 1 más seno de x, que es una identidad con esta otra expresión. Esto prueba que esta es la antiderivada de esta función. En este otro ejercicio hay que hallar la antiderivada de esta función. Es un cociente. También es muy complicado aquí pues hallar la antiderivada de forma inmediata. Hay que transformar el integrando. Lo primero es desarrollar aquí el numerador aplicando pues la regla para este producto notable. El cuadrado de un binomio. Cuadrado de la primera cantidad menos 2 veces la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Ahora cada uno de los términos en el numerador lo dividimos por este denominador raíz de x. Ahora hay que simplificar. X sobre raíz de x es igual a raíz de x, que escrito en forma de potencia se puede escribir como x a la 1 medio. Y cancelamos esta raíz con esta raíz. Y aquí la raíz la expresamos como x a la 1 medio. O sea, en forma de raíz la pasamos a forma de potencia. Luego la subimos al numerador con exponente negativo.
Y aquí tenemos ya que antiderivar una suma de términos. Y esos términos, el primero y el tercero, tienen forma de potencia. Y este es una constante. Entonces aplicamos esas reglas. La regla de la potencia y la regla para antiderivar una constante. Pero antes la regla pues para antiderivar la suma. Derivamos cada uno de los términos. Aquí aplicamos la regla de la potencia para antiderivar. Al exponente le sumamos la unidad y el resultado pasa a dividir al coeficiente. Si el coeficiente es 1 y le sumamos a un medio la unidad, y este pasa a dividir. Aquí la antiderivada de la constante es la constante por la variable de integración. Aquí también se aplica la regla de la potencia. Al exponente se le adiciona la unidad y esto pasa a dividir al exponente, al coeficiente, que el coeficiente aquí es 1. Reducimos estas fracciones. Un medio más 1 es igual a 3 medios y menos un medio más 1 es igual a un medio. Y por último, aquí hacemos esta operación, 1 sobre 3 medios es igual a 2 tercios. Va a quedar 2 tercios de x a la 3 medios menos 2x. Y aquí 1 dividido 1 medio es igual a 2. Entonces más 2x a la 1 medio más la constante de integración c. Esta función es la antiderivada de esta otra función. Vamos a verificarlo. Para hacerlo, derivamos la antiderivada y debemos encontrar la función que está aquí en el integrando. Aquí se tiene la derivada de una suma, entonces derivamos cada uno de esos sumandos. Aquí se baja el exponente a multiplicar y se disminuye en la unidad, porque estamos derivando una potencia. Aquí la derivada de 2x es 2 menos 2. Aquí también se baja el exponente a multiplicar y se disminuye en la unidad. Y la derivada de la constante es 0. 3 medios por 2 tercios pues se cancelan porque son inversos multiplicativos, dan 1. Y aquí también. Ahora, esta potencia que está aquí con exponente negativo se pasa al denominador ya con exponente positivo, aplicando pues la regla de la potenciación, esa regla particular. Y estos términos que están en forma de potencia se pueden pasar a forma de raíz. Luego se reducen estas tres fracciones a una sola fracción. ¿Cómo se hace para reducir estas tres fracciones a esta sola fracción? Pues se escribe este denominador, raíz de x, luego se divide por el denominador de cada término. Este va a tener denominador 1, lo mismo que el 2. Y luego se multiplica por el numerador respectivo, raíz de x dividido 1 da raíz de x por raíz de x da x, menos raíz de x dividido por 1 da raíz de x por 2 da 2 raíz de x. Y por último, raíz de x dividido por sí mismo da 1 por 1, 1. Y aquí esto lo podemos factorizar. Esto es como el desarrollo del cuadrado de un binomio, el desarrollo del cuadrado de raíz de x menos 1. Y hemos encontrado la función en el integrante. Esto demuestra que esta es la antiderivada de esta función. En este problema 12 hay que antiderivar esta función. Es una suma de dos términos. Ahí se podría aplicar la regla para antiderivar una suma, que es la propiedad 2. Sin embargo, no ganamos nada porque no sabemos o no tenemos una regla para integrar directamente 1 sobre secante de x menos 1 y tampoco una regla para antiderivar inmediatamente 1 sobre secante de x más 1. Así que debemos transformar el integrando. Lo primero es, pues, reduzcamos estas dos fracciones. Les va a quedar de esta forma. Multiplicamos este por este, más este por este. Y en el denominador escribimos el producto de los denominadores. Aquí arriba cancelamos el 1 con menos 1 y sumamos las secantes. Va a dar 2 secantes. Y aquí tenemos la diferencia por la suma de dos cantidades. Eso es igual a la diferencia de los cuadrados de esas cantidades. Secante al cuadrado de x menos 1. Y de acuerdo con las identidades trigonométricas, eso es igual a tangente al cuadrado de x.
y esto se transforma en 2 secante por cotangente al cuadrado, porque 1 sobre tangente al cuadrado es cotangente al cuadrado de x. Ahora partimos cotangente al cuadrado de x en los dos factores que lo constituyen. Queda de esta forma. Pasando la secante y esta cotangente en términos de senos y cosenos, obtenemos esto aquí. Y ahora simplificamos, cancelamos coseno de x con coseno de x. Y aquí va a quedar 1 sobre seno de x, que es igual a cosecante de x. Así que el integrando, mediante manipulaciones algebraicas y aplicando identidades trigonométricas, lo convertimos en 2 cosecante de x por cotangente de x. Y esto sí se puede integrar directamente. Entonces hay que sustituir ahora el integrante por esta identidad. Y aquí aplicamos la propiedad 14. Pero antes aplicamos la propiedad 1. La que dice que podemos sacar una constante del proceso de integración, la de la integral. Y la propiedad 14 dice que la integral de cosecante de x por cotangente de x es menos cosecante de x más una constante de integración c. Esas propiedades, recordemos, se prueban derivando. Si yo derivo esto, me da esto. O sea, nosotros conocemos la derivada y a partir de ellas establecemos las reglas fundamentales de la antiderivación. Aquí hacemos la ley de los signos y va a quedar menos 2 cosecante de x más c. Y está la antiderivada de esta función. Ahora vamos a hacer la prueba, o sea, la verificación. Así que debemos derivar esta función y en el proceso transformarlo en el integrando. Al resultado pues de esa derivada. Tenemos la derivada de una suma, derivamos cada uno de los sumandos. Esta derivada da 0, la derivada de una constante. Y esta derivada que ya es conocida es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Multiplicamos aquí por menos 2 y va a dar más 2 cosecante de x por cotangente de x. En el proceso anterior mostramos que esto es igual a esto, forman una identidad. Esto prueba que esta es la antiderivada de esta función. Así concluyen la solución de estos 3 ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.